¿Alguna vez te has sentido solo, incluso estando rodeado de gente, como si algo te faltara, como si estuvieras en un camino sin saber a dónde vas? Y si te digo que esa soledad que tanto asusta podría ser la prueba de que fuiste elegido para algo mucho más grande de lo que imaginas. Suena raro, ¿verdad? Pero es la pura verdad. Imagínate, por un momento, que estás en medio de una multitud, pero sientes un vacío por dentro. Miras a tu alrededor y nada parece tener sentido. ¿Te ha pasado? Pues bien, quiero que sepas que no eres el único. Muchas personas, a lo largo de la historia, han sentido exactamente lo mismo. Y lo peor, se sintieron perdidas e incluso rechazadas por eso. Pero la realidad es muy diferente de lo que parece. Mira, hay algo que quizás no has notado. La soledad no es un castigo ni una señal de fracaso. Es un mensaje, un llamado. ¿Pero de quién? De algo más grande, de algo que te está preparando para tu misión. Algo que solo tú puedes hacer. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez, al igual que grandes líderes y figuras espirituales que también enfrentaron esa misma soledad, tú también estás siendo preparado para algo extraordinario? Sí, la soledad puede ser el comienzo de un camino que transformará tu vida para siempre. Pero la gran pregunta es, ¿estás listo para escuchar ese llamado? El miedo a estar solo podría estar cegándote ante la verdad. Entonces, ¿estás listo para entender lo que realmente significa esa soledad? Sé que probablemente te estés preguntando, pero ¿cómo puedo estar seguro de que esto es cierto? Y justamente eso es lo que vamos a explorar ahora. No te vayas, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre lo que significa estar solo. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento para unirte a nuestra comunidad. Cada interacción tuya hace que este espacio sea más especial. El significado de la soledad. La soledad suele ser vista como algo negativo, una condición que la gente busca evitar a toda costa. Sin embargo, lleva consigo significados profundos y complejos, especialmente para aquellos que están en búsqueda de crecimiento personal o espiritual. No se trata solo de estar físicamente solo, sino de un proceso más íntimo que implica autodescubrimiento, introspección y la construcción de una nueva versión de ti mismo. La naturaleza de la soledad. La soledad, en su esencia, no es solo un estado de vacío, sino una herramienta poderosa para conectar contigo mismo. Hay muchos tipos de soledad, y la forma en que las personas la experimentan depende de cómo se relacionan con ese momento de distancia. Para algunos, la soledad es solo un intervalo temporal, algo que debe superarse rápidamente. Para otros, es un estado que forma parte de su camino de transformación. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que la soledad podría ser un reflejo de tu estado interior? Cuando nos alejamos de las distracciones externas, lo que encontramos dentro de nosotros puede sorprendernos. Esto puede ser tanto una revelación como un desafío, dependiendo de cómo decidamos enfrentar ese espacio. Puede parecer incómodo al principio, como si el silencio y la ausencia de compañía nos hicieran vulnerables. Pero, al mismo tiempo, lo que sucede es que la mente comienza a liberarse de las influencias externas y a escuchar más claramente su propia voz interior. La naturaleza de la soledad nos invita a mirar hacia adentro, a buscar respuestas que no siempre se encuentran en el torbellino de la vida cotidiana. Puede ser un espacio de conflicto interno, sí, pero también un terreno fértil para la claridad y el crecimiento. Imagínate por un momento que estás en un lugar aislado, lejos de todas las distracciones del mundo. ¿Qué crees que encontrarías al mirar dentro de ti mismo? ¿Estás listo para enfrentar ese encuentro? Y, aún más importante, ¿no será esta soledad, en realidad,
una oportunidad para entender algo profundo sobre quién eres. Soledad versus aislamiento. Es esencial entender que no toda soledad es igual. Muchas personas confunden la soledad con el aislamiento, pero son dos experiencias muy diferentes. La soledad puede ser una elección, algo que buscas para tu propio crecimiento o para ganar claridad. El aislamiento, en cambio, a menudo surge de la falta de conexión con los demás y puede generar sentimientos de abandono o incluso desesperanza. Piensa en la última vez que realmente te sentiste solo. ¿Fue una sensación de libertad, como si pudieras hacer lo que quisieras sin ninguna presión? ¿O fue un vacío que parecía incompleto, sin sentido? Esa diferencia es lo que separa la soledad del aislamiento. La soledad, cuando la vives de manera consciente, es una oportunidad para reconectar contigo mismo, para replantearte la relación que tienes con la vida y con los demás. Pero el aislamiento, por otro lado, muchas veces refuerza un ciclo de sufrimiento y soledad emocional. Cuando te sientes aislado, puede ser complicado ver algo positivo en esa experiencia. Sin embargo, si lo miras más de cerca, te darás cuenta de que a veces el aislamiento funciona como un espejo que refleja lo que necesitas sanar en tu interior. A veces, pasar por periodos de desconexión es necesario para entender cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo que te rodea. ¿Alguna vez te has preguntado qué intenta enseñarte este periodo de soledad? ¿O eres de los que piensan que el dolor de la soledad es algo que hay que superar rápidamente? Déjame decirte algo. Lo que aprendas en este momento puede cambiar tu vida para siempre. La soledad en la jornada personal. La soledad es una constante en el camino de quienes buscan un crecimiento espiritual o personal. ¿Y si te dijera que muchas de las mayores transformaciones ocurren precisamente cuando estamos solos? Muchas personas, al mirar hacia atrás en sus vidas, reconocen que durante los momentos más solitarios encontraron las mayores revelaciones. En ocasiones, la soledad es la única manera de escuchar con claridad los mensajes del universo y conectar con una verdad más profunda. Por ejemplo, piensa en figuras como Albert Einstein, quien pasó años en soledad reflexionando sobre sus teorías. O en trayectorias espirituales como las de Jesús o Buda, que también vivieron periodos de profunda soledad, donde accedieron a una sabiduría que transformaría el curso de la historia. No estaban simplemente solos, estaban en una búsqueda profunda de autoconocimiento y comprensión de su propósito mayor. Quizás tú también hayas pasado por algo similar. A veces, esos momentos de soledad revelan más de lo que imaginamos. Traen a la superficie nuestras inseguridades más profundas, pero también nuestra mayor fortaleza. Es ahí donde ocurre la magia, cuando te permites estar contigo mismo, sin distracciones ni expectativas externas, comienzas a ver con más claridad lo que realmente importa en tu camino. ¿Qué te ha mostrado la soledad hasta ahora? ¿Qué está tratando de enseñarte sobre tu próximo paso? Antes de seguir, haz una pausa y reflexiona. ¿Has sentido alguna vez que la soledad tiene un propósito en tu vida? ¿Cómo se ha presentado? Déjalo en los comentarios y comparte tu experiencia. Tu reflexión podría ayudar a otros a ver la soledad desde una perspectiva completamente nueva. Y quién sabe, al compartir tus percepciones, podrías encontrar la clave para el próximo nivel de tu propia jornada. La soledad, como señal de ser elegido. La soledad no siempre es un signo de fracaso o abandono. Al contrario, puede ser uno de los mayores indicativos de que estás destinado a algo grandioso. Cuando nos sentimos aislados, en lugar de rendirnos, podemos empezar a entender que hay una razón más profunda detrás de esa experiencia. Vista desde este ángulo, la soledad no es solo un momento de descanso o desconexión, sino una preparación
para algo mucho más grande. Indicadores de ser elegido. Cuando alguien está destinado a una misión especial, las señales no siempre son evidentes al principio. Puede parecer que todo va mal, que estás fuera de lugar, incomprendido o incluso rechazado por el mundo. Es justo en este punto cuando la soledad empieza a manifestarse como una forma de preparación, un alejamiento de las distracciones para abrir espacio a algo más profundo. Miremos la historia de Nikola Tesla, el visionario inventor que revolucionó la ciencia y la tecnología. Tesla pasó gran parte de su vida en relativa soledad. Aunque se sentía incomprendido, esa soledad fue crucial para su genialidad y su legado. Fue en su aislamiento donde visualizó inventos que cambiarían el curso de la historia humana. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir qué propósito puede estar escondido detrás de tu soledad? Estos indicios de ser elegido no son exclusivos de figuras históricas o espirituales. Muchas personas en su vida cotidiana experimentan la soledad como una forma de preparación para grandes logros. Puede que estés, en este momento, en una etapa de tu vida en la que te sientes aparte de los demás, pero es precisamente esa sensación de estar solo la que está abriendo el camino hacia tu verdadero propósito. ¿Alguna vez has sentido que estás siendo preparado para algo más grande, incluso sin saber exactamente qué es? ¿Y cómo has manejado esta sensación? Historias de grandes líderes. A lo largo de la historia, muchas figuras que se convirtieron en líderes espirituales, sociales o intelectuales atravesaron períodos de soledad antes de asumir sus misiones más importantes. Jesús, por ejemplo, pasó 40 días en el desierto, un tiempo de reflexión y preparación antes de iniciar su camino público. De manera similar, Buda también se retiró para meditar en soledad, aislándose para alcanzar la iluminación antes de enseñar al mundo el camino hacia la paz interior. Estos momentos de soledad no fueron sufrimientos ni castigos, sino momentos cruciales de transformación y conexión con algo más grande que ellos mismos. Fueron elegidos, y la soledad fue una herramienta vital en ese proceso. No eran personas comunes, sino individuos con una misión mayor que cumplir, un propósito que solo podía revelarse cuando estuvieran listos para recibirlo. ¿Y tú? ¿Has pasado por momentos en los que te sentiste distante de todos, como si estuvieras en tu propio desierto, esperando que algo suceda? ¿Qué aprendiste durante esos periodos? ¿Fue en esos momentos de mayor soledad que comenzaste a ver con más claridad el camino que tenías por delante? El propósito de la soledad. Para muchas personas, la soledad es vista como una experiencia dolorosa, pero su propósito va mucho más allá del sufrimiento. Puede ser una preparación para lo que está por venir, una forma de fortalecernos y prepararnos para futuros desafíos. Cuando estamos solos, podemos enfocarnos más en nuestro desarrollo interior, sin la influencia de las voces externas. Contrario a lo que muchos piensan, esta soledad no es un signo de fracaso, sino una oportunidad para conectarnos con nuestra verdadera esencia. La soledad tiene un papel fundamental en el autoconocimiento. En un mundo lleno de ruido y presiones externas, solo cuando estamos solos podemos escuchar nuestra propia voz. Sin las distracciones de los demás, podemos reflexionar profundamente sobre nuestras elecciones, nuestras acciones y nuestros deseos más auténticos. Esta introspección crea una conexión más fuerte con nuestra misión de vida, ayudándonos a ver con claridad lo que realmente queremos lograr. Mira tu propia vida.
¿Cuántas veces te sentiste perdido o incomprendido solo para darte cuenta más tarde de que ese alejamiento fue esencial para tu crecimiento? A veces, la soledad es necesaria para alinear nuestro corazón y nuestra mente con nuestro verdadero propósito. Y cuando ese alineamiento sucede, la vida empieza a revelarse de maneras sorprendentes, transformando la soledad en fortaleza. La soledad, cuando se comprende bien, tiene el poder de ser transformadora. En lugar de ser un simple estado de ausencia, puede convertirse en la base para un crecimiento personal y espiritual profundo. La clave está en cómo eliges utilizar ese tiempo a solas. Para algunas personas, la soledad es simplemente un vacío que intentan llenar con distracciones, pero para quienes entienden su verdadero potencial, se convierte en una herramienta poderosa de autodescubrimiento, fortaleza interior y preparación para los desafíos que están por venir. Entonces dime, ¿cómo manejas esos momentos de soledad en tu vida? ¿Has podido verlos como una oportunidad para algo más grande? Comparte tus experiencias en los comentarios y juntos descubramos qué significa realmente la soledad para cada uno de nosotros. Autoconocimiento y reflexión. La soledad ofrece un espacio único para reflexionar sobre nuestra vida y nuestras decisiones. Sin el ruido externo ni la presión de las expectativas de los demás, podemos mirar dentro de nosotros mismos con mayor claridad. Lo que antes parecía confuso o impreciso, ahora toma una nueva perspectiva. Este tiempo de introspección es esencial para quien realmente desea crecer, entender sus debilidades y potenciar sus fortalezas. Imagínate que tienes un problema en tu vida y, entre el ajetreo diario, nunca logras dedicarle la atención que merece. Pero cuando te das el tiempo de estar solo, de conectar contigo mismo, surge la oportunidad de reflexionar sobre ese problema con mayor calma, sin influencias externas. Muchas veces, la respuesta que buscas ya está dentro de ti, pero necesita del silencio y la soledad para salir a la luz. Este es uno de los mayores regalos de la soledad. Nos permite escuchar nuestra propia voz. Por ejemplo, grandes pensadores y filósofos pasaron años en soledad reflexionando sobre cuestiones complejas que influenciaron la historia. Sócrates, por ejemplo, creía que el autoconocimiento era la clave para la verdadera sabiduría. En sus momentos de soledad, profundizaba en cuestionar su propia existencia, desafiando constantemente sus ideas y creencias. Este proceso continuo de reflexión y autodescubrimiento lo convirtió en una figura central del pensamiento occidental. En tu vida, ¿cuáles momentos de soledad te han llevado a importantes descubrimientos sobre ti mismo? ¿Alguna vez has pensado que la respuesta que buscas podría estar justamente en el tiempo que pasas a solas? ¿Qué sientes cuando te permites reflexionar sin interrupciones? Desarrollo de habilidades. A menudo, la soledad no se trata solo de estar solo, sino de lo que eliges hacer con ese tiempo. Lo que podría parecer una sensación de vacío puede transformarse en un terreno fértil para desarrollar habilidades y talentos que estaban dormidos. Cuando estamos solos, tenemos la oportunidad de enfocarnos completamente en nosotros mismos y en aquello que queremos aprender o mejorar. En lugar de ser una distracción, la soledad se convierte en un acelerador de nuestro progreso personal. Piensa en alguien que pasó mucho tiempo solo y utilizó ese tiempo para perfeccionar sus habilidades. Un ejemplo claro es el de grandes músicos como Beethoven. A pesar de su sordera, pasó horas en su soledad creando algunas de las piezas musicales más complejas y profundas jamás compuestas. Lo que pudo haber sido un momento de desesperación se convirtió en una oportunidad para profundizar en su arte y crear obras inmortales. ¿Y tú? ¿Has notado que la soledad puede ser un momento para invertir en ti mismo?
¿Qué habilidad te gustaría desarrollar, pero nunca has tenido tiempo o espacio para hacerlo? Si tuvieras un momento solo para ti, sin distracciones, ¿qué te gustaría aprender o mejorar? A veces, la clave para desbloquear nuestro mayor potencial está en cómo decidimos usar el tiempo que tenemos. Prácticas espirituales. Una de las formas más poderosas de transformar la soledad en fortaleza es a través de prácticas espirituales. Actividades como la meditación, la oración, el yoga e incluso la escritura pueden ser extremadamente poderosas para quienes buscan no solo crecimiento personal, sino también alinearse con algo más grande. En el silencio de la soledad, estas prácticas permiten que te conectes con tu esencia más profunda y con el universo que te rodea, brindando una sensación de paz interior que puede ser transformadora. Hay muchas historias de grandes maestros espirituales que atravesaron largos periodos de soledad para conectarse con su misión divina. Por ejemplo, Mahatma Gandhi utilizaba la soledad para reconectarse con sus principios más profundos, practicando meditación y oración. Durante esos momentos de silencio, se sentía más cerca de su verdadera misión de pacificar y unir a las personas. Estas prácticas espirituales no solo lo fortalecieron en su camino, sino que también le ayudaron a encontrar el propósito más grande de su vida. ¿Qué opinas? ¿Has pensado en cómo prácticas simples como meditar o hacer una oración en silencio podrían transformar la forma en que enfrentas la soledad? Cuando te dedicas a este tipo de práctica, no solo estás lidiando con el silencio, sino que también estás creando una conexión con algo más grande que puede cambiar tu vida de maneras que ni te imaginas. ¿Qué sientes cuando te permites dedicar tiempo a estas prácticas? ¿Qué crees que podrían revelar sobre ti y tu propósito? Me encantaría saber cómo manejas tus momentos de soledad. ¿Has intentado usar ese tiempo para reflexionar sobre tu vida, tus decisiones o tus habilidades? ¿Qué prácticas espirituales crees que podrían ayudarte a convertir esos momentos solitarios en instantes llenos de poder? Comparte tu visión en los comentarios y tal vez inspires a otros a usar la soledad de una forma nueva y transformadora. Juntos, descubramos cómo estos momentos pueden convertirse en las claves para el crecimiento personal. Conectando con tu misión superior. Llegamos a la última parte de este viaje, donde la soledad deja de ser simplemente un estado de aislamiento para transformarse en un puente hacia algo mucho más grande, la conexión con tu misión espiritual. A lo largo de tu vida, seguramente te has preguntado cuál es tu propósito, por qué estás aquí y cómo las experiencias y sentimientos de soledad encajan en un plan más amplio. Ahora es el momento de descubrir cómo esos instantes de soledad pueden ser la clave para alinearte con tu verdadero camino. Veamos cómo la soledad puede ser tu gran aliada en la búsqueda y conexión con tu misión superior. Descubriendo tu propósito. La búsqueda de propósito es un viaje universal. Toda persona, en algún momento de su vida, siente la necesidad de entender su papel en el mundo. Y es justamente en esos momentos de introspección, cuando estás a solas y lejos de distracciones externas, que las respuestas comienzan a surgir. La soledad te permite desconectarte de las presiones sociales y expectativas ajenas para enfocarte en lo que realmente importa. ¿Quién eres y qué viniste a hacer en este mundo? Piensa en figuras históricas y espirituales que vivieron momentos de profunda soledad en los que descubrieron su propósito. Jesús pasó 40 días en el desierto, en soledad, reflexionando y meditando hasta encontrar su misión divina. Del mismo modo, Martin Luther King Jr. dedicó horas a reflexionar a solas sobre su misión de igualdad y libertad, momentos que fortalecieron sus convicciones.
Esos momentos de soledad fueron esenciales para que estas personas comprendieran el impacto de sus acciones y cómo podían contribuir a un bien mayor. ¿Qué habría sido de la historia si no hubieran escuchado esa voz interior durante sus periodos de soledad? ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu verdadero propósito? ¿Has tomado un momento para escuchar lo que el silencio tiene que decir sobre tu misión en este mundo? Tal vez la respuesta esté esperando a ser descubierta en tu próximo momento de quietud, donde finalmente escuches tu propia voz. Alineación espiritual. Después de descubrir tu propósito, el siguiente paso es alinear tus acciones con esa misión superior. La soledad ofrece una oportunidad única para esta conexión profunda. Cuando estás solo, puedes dedicar tiempo a prácticas espirituales y preguntas internas que te ayudan a entender mejor lo que necesitas hacer para cumplir con tu papel en el mundo. Este alineamiento requiere una sintonía fina entre tus acciones, tus valores y tus deseos más profundos. Un ejemplo claro es Gandhi, quien dedicó gran parte de su vida a reflexionar sobre la relación entre sus creencias espirituales y las acciones que debía tomar. Cuando decidió liderar la lucha por la independencia de la India, lo hizo basándose en una visión profunda de su misión espiritual de traer paz al mundo. Él sabía que sus acciones debían estar alineadas con su propósito interior, y eso solo fue posible gracias a una larga jornada de soledad y reflexión. Alinear tus acciones con tu propósito espiritual no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de autoconocimiento, ajustes y compromiso. Cuando te permites dedicar tiempo a reconectarte con lo que realmente importa, las decisiones se vuelven más claras y las acciones más efectivas. ¿Qué sientes cuando piensas en alinear tus acciones con tu propósito? ¿Cuáles son esos pequeños ajustes que podrías hacer en tu día a día para que tus acciones sean más auténticas y genuinas? A veces, lo único que hace falta es hacer una pausa, mirar hacia adentro y preguntarte, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente creo? Construyendo una comunidad finalmente, después de descubrir tu propósito y alinear tus acciones con él, llega el momento de compartir tu misión con el mundo. Aquella soledad que al principio parecía negativa, ahora se convierte en una preparación para conectar con quienes comparten el mismo camino. Es en esos momentos de soledad donde te fortaleces para ser parte de una comunidad más grande, donde tus valores y tu misión resuenan con los demás. Hay muchas historias de grandes líderes espirituales que tras sus periodos de soledad encontraron comunidades alineadas con sus objetivos. Por ejemplo, Buda, después de años buscando el autoconocimiento, comenzó a enseñar a otros y formó una comunidad de seguidores que compartían su búsqueda de la iluminación. Esa comunidad no solo fue el soporte para expandir su misión, sino también la base de un movimiento que trascendió el tiempo. Así como Buda, tú también puedes conectar con personas que están en una travesía similar. A veces, aquellos más cercanos a nosotros, amigos, familiares o incluso desconocidos, tienen experiencias, conocimientos y energías que enriquecen nuestra propia búsqueda. Formar parte de una comunidad no solo significa recibir apoyo, sino también aportar tus vivencias y aprendizajes. ¿Alguna vez has pensado cómo tu viaje en soledad puede convertirse en una invitación para que otros se unan a tu misión? ¿Qué tipo de comunidad te gustaría crear o integrar? La verdad es que, después de un periodo de introspección y autodescubrimiento, estás mucho más preparado para construir relaciones significativas y crear una red de apoyo que amplifique aún más tu propósito. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión sobre esta idea de conectarte con una comunidad que comparta el mismo propósito.
¿Te has planteado cómo la soledad podría ser el primer paso para encontrar a personas que vibren en tu misma frecuencia? Comenta abajo sobre tu experiencia al descubrir tu propósito y, quién sabe, tal vez inspires a alguien más a encontrar el suyo. Este intercambio puede ser el inicio de nuevos encuentros y logros. Una reflexión final. Y hemos llegado al final de este video. Quiero dejarte un mensaje muy importante. Si estás aquí, quizás te estés preguntando si la soledad realmente puede ser un indicio de que has sido elegido para algo grande. Y la respuesta es sí. Cada momento de soledad tiene un propósito mayor. Te está preparando para algo mucho más significativo de lo que imaginas. Presta atención, porque esas señales pueden aparecer de formas muy simples en tu día a día. En un momento de silencio, en una decisión que tomas en solitario o incluso en un cambio de rumbo inesperado. Estas señales pueden ser sutiles, pero son poderosas y fundamentales para tu viaje. Lo importante es entender que, aunque estés solo ahora, eso no significa que estés perdido, significa que estás siendo moldeado para cumplir una misión especial. Así que, cuando estés solo, en lugar de sentirte mal por ello, aprovecha para reflexionar sobre lo que ese momento podría estar tratando de mostrarte. Esto no es una coincidencia, es el universo o la vida preparándote para algo grandioso. Recuerda, fuiste elegido. Cada paso en esta travesía tiene un propósito. Mantente alerta a las señales, porque el camino está más claro de lo que piensas. Y estoy seguro de que descubrirás algo asombroso. Ahora, sigue adelante con fuerza. Lo que viene será aún más sorprendente.